En esta oportunidad me encuentro con una invitada muy importante para nosotros. Me encuentro con María Belén Ortega Cenet, quien es trabajadora social, antropóloga social y cultural, investigadora y académica de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. En el día de hoy vamos a estar conversando con ella previo al Día Internacional de los Derechos Humanos y también previo al lanzamiento de la plataforma Actuar es Urgente. Vamos a estar conversando de la importancia que requiere erradicar la explotación sexual comercial infantil. Y para esto te damos la bienvenida, Belén. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio para poder conversar y de verdad para poder dar un poco una mirada, un poco no sé si llamarlo luz, en el sentido de que hay mucha oscuridad en el tema de la explotación sexual. Y es importante que quizás mientras más sensibilizada y más hablada y conversada desde unos términos protectores de los derechos de los niños, mucho mejor, porque es un tema lamentablemente demasiado candente hoy día. Así que Ujú. muchas gracias a ustedes. Bueno, para comenzar la conversación me gustaría preguntarte qué es lo que entendemos cuando hablamos sobre la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y cómo esto se puede ver en Chile. Ujú. Bien, me voy a poner un poco académica, pero la explotación sexual comercial de niños y niñas es una grave vulneración que está desde las normativas, hay varias normativas internacionales a las que Chile, digamos, se ha acogido y la más importante tiene que ver con la Convención de Derechos del Niño. Hay varias que pone justamente cómo nombrar, ¿cierto? Este lamentable violencia. Es una violencia sexual, principalmente, es una violencia sexual. Algunos también llaman como un tipo de abuso sexual, pero lo que pasa es que lo diferenciamos porque tiene características diferentes en las víctimas en relación con el abuso sexual que generalmente conocemos, ¿no? Que tiene que ver con esta violación del cuerpo. Y esta es una violación también del cuerpo. Puede ser bueno, de diferentes maneras la violación, no necesariamente tiene que ver con lo genital, puede ser con todas las posibilidades de tocamiento, de hacer que se toque para la excitación, absolutamente todas las posibilidades de violencia sexual para niños, niñas y adolescentes. En este sentido, sentimos, tiene que ser con niños menores de 18 años, ¿vale? Por eso es niños, niñas y adolescentes. Y es una violación que tiene algún tipo, se entiende como un tipo de intercambio en esta violación o este abuso sexual. Ese intercambio que, que puede estar dándose, se traduce, puede ser en cosas totalmente inmateriales. Puede ser simplemente afecto, puede ser también protección o no dejar que te protejan porque estás en una situación muy complicada en la que necesitas a alguien que esté protegiéndote, por ejemplo, en situaciones de calle, ¿no? O en bandas. También tiene que ver con, puede haber estatus, por ejemplo, si estás dentro de una situación, una familia o en un tipo de comunidad, poder pasar a un estatus en el que tú vas a poder vivir mejor. Tiene que ver con mucho tipo de situaciones de vulnerabilidad, de situaciones que realmente las niñas y niñas han pasado una trayectoria de victimización, de violencia, no solamente interpersonal por parte de gente que ha rodeado su vida, sino también por las instituciones en las que hemos tenido que proteger y que hemos fallado. En ese sentido hay un intercambio, por eso se llama comercial, pero en realidad es explotación sexual de niños, niñas y adolescentes cuando no hay un intermediario. El comercial significa que hay un intermediario que está teniendo una ganancia, así por lo menos se estipula de manera en los marcos internacionales. Pero cuando ya no hay ese intermediario, sino que digamos hay una relación directa entre el explotador y la niña, o entre el violentador y la niña, decimos que es una explotación sexual una explotación sexual no comercial, En ¿vale? ese Porque hay sentido, mucha diversidad. Por eso es importante visibilizarlas todas las maneras que hay, los modos que hay de ¿y cuál es la explotación. diferencia, por ejemplo, que este término tiene con la prostitución infantil, que es un término que está como mucho más familiarizado con la sociedad? El tema es que la prostitución infantil es un tema que es una palabra, es una denominación que no podemos usarla, está en contra de la protección de derechos de niñas. Cuando utilizamos la palabra prostitución, estamos haciendo que la niña tiene una agencia de ganancia detrás, la estamos adultizando y estamos poniendo el acento en ella. Y el problema es esta cultura que tenemos, bueno, hay todo un factor social
económicos, políticos y culturales, pero además el problema está en el victimario, no en la víctima. Entonces lo que hacen es equipararla y lo que hacemos al final es victimizarla, o sea, ningunearle sus derechos, o sea, al final lo que hacemos es no reconocer sus derechos, porque lo que estamos haciendo es que ella es la culpable de su situación. Claro, Cuando, cuando esto es una relación que está intercalada por las relaciones de poder. O sea, son niñas además generalmente que tienen ya también unas carencias acumuladas en el tiempo y justamente desde ahí es donde ellas crean relaciones, digamos, afecto-emocionales también en esta búsqueda o incluso de sobrevivencia también material o sobrevivencia para sus familias, porque a veces están a cargo de sus familias. Hay un montón de factores que hay mucha diversidad, lamentablemente. ujú, Pero por eso, nunca se tiene que decir prostitución infantil, jamás, ujú, jamás. Hay que erradicarlo totalmente de nuestro lenguaje. ujú. Explotación sexual de niños y niñas, violencia sexual, abuso sexual, como quieran, pero nunca. Y en ese sentido, ¿cómo se puede para visibilizar esta realidad de como este nuevo lenguaje para que no haya como una victimización y que la culpa no recaiga finalmente en los niños, niñas y adolescentes? Porque es muy difícil a veces como instaurar estos nuevos conceptos en una cultura, en una sociedad, cuando tiempo atrás ya llevan muchos años diciéndose, por ejemplo, como prostitución infantil. Es algo que exactamente tiene que ver también, es relativamente nuevo, ¿no? La historia de la humanidad occidental, también Chile pertenece a esa historia de la humanidad. Claro. El hecho de los derechos de los niños y las niñas es algo relativamente reciente, por lo tanto hay que cambiar todos nuestro paradigma de pensamiento y tiene que ver si queremos una sociedad protectora, garante, que efectivamente tenga una, una relación de cuidado, ¿no? Con nuestros niños y niñas. Tenemos que cambiar los lenguajes porque el lenguaje es súper importante. ¿Cómo lo hacemos? Insistiendo, creando, siendo conscientes, visibilizando justamente cuando, corrigiendo a los demás, intentando posicionar el concepto en todos, no solamente es una cuestión legal, ni es una cuestión simplemente de servicios sociales o de política pública, es una cuestión comunitaria, es una cuestión donde todos jugamos un rol. Por lo tanto, todos deberíamos conocer cuáles son las formas de denominar algo. Pero no solamente denominar, como tú dices, es cambiar el chip, ¿no? Entender que la niña está ahí por una situación, digamos, en las que hay una manipulación, hay un adulto que entiende que esa niña ha pasado por una trayectoria y sabe y quiere que justamente, o sabe cómo manipular y qué teclas tocar para que esa niña eh, pueda, digamos, estar a su disposición. Si a Ujú. veces simplemente con cosas básicas que nunca han recibido, a veces ni siquiera, muchas veces buscan simplemente esa relación vincular con un adulto de manera que ellas piensan que son valoradas, queridas, o desde esa lógica, a veces simplemente buscan, ¿no? Alguien me está Ujú. valorando, un adulto me está valorando, ¿no? Claro. Y esa valoración se hace desde el cuerpo, obviamente, pero se hace desde el cuerpo por su trauma, ¿no? Por su trayectoria de trauma. Bueno, Ujú. y además, tú sabes que hoy día, lamentablemente, todos los jóvenes, ¿no? Estamos con un tema de cómo el cuerpo, la imagen corporal y el cuerpo es mucho más valioso que cualquier otra característica de nosotros mismos, ¿no? Es Claro. súper importante el cuerpo. Por lo tanto, ellas son hijas también de esta sociedad. Tiene que ver también con esas relaciones generacionales en las que eso es válido. Por lo Ujú. tanto, me pasa que desde el trauma o desde las situaciones de desventaja social, de victimización social que han vivido toda la vida, se vive de una manera mucho más violenta. Pero Y, la verdad es que es algo que impera en la relación social generacional hoy día, ¿no? ujú. Y en ese Pero, sentido, ¿existen como grupos sociales que quizás se pueden ver más expuestos a la explotación sexual comercial infantil? O no sé si más expuestos, pero que tengan quizás como, sean más propensos a ser víctimas. sí, sí, claro. Los niños y niñas que han llevado eso justamente están en situación de vulnerabilidades. Vulnerabilidades no solo económicas, vulnerabilidades desde, desde la vulnerabilidad que tiene que ver con el acceso a servicios, acceso a educación, acceso a salud, acceso a desarrollos integrales al juego, a poder vivir mi territorio de forma tranquila y segura. Todas esas lo llamamos, o sea, tiene que ver con la violencia estructural, llamamos, es decir, la capacidad que tiene el medio de poder satisfacer las necesidades, ellos la tienen negada.
Por lo tanto, ahí hay una primera victimización y son, digamos, la diana en la que vienen a venir todas las violencias interpersonales. Ahí son las niñas que son institucionalizadas, por ejemplo, que llegan a residencia, y ahí llega también otra rueda de victimizaciones, ¿no? O sea, al final, los niños que sufren las violencias sociales que llamamos, ¿no? O las desigualdades sociales, las vulnerabilidades sociales, son más propensos, obviamente, a tener, a ser víctimas de explotación. Además, niños y niñas que tengan desvinculados, por ejemplo, territorialmente, estos niños que vienen sin acompañante o que están desvinculados de sus familias migrantes, por ejemplo, son niños que vienen con familias migrantes o vienen solos, niños con, por ejemplo, con capacidades cognitivas eh, alteradas, ¿no? por temas de salud mental, niños y niñas que efectivamente están en residencia. Ahí las niñas que están en residencia están desvinculadas también muchas veces de sus contextos y los depredadores lo saben perfectamente que estas niñas son especialmente vulnerables y Claro. saben dónde y cómo acceder a ellas. Y también nuestro sistema no sabe, hasta ahora no ha sabido protegerlas. No hemos podido encontrar una manera en que realmente hay maneras, pero hay que invertir muchos recursos. Pero tenemos que encontrar una forma en la que efectivamente desde todos los garantes seamos capaces de proteger a las niñas que también están bajo protección estatal, bajo la tutela del Estado, digamos, cuidados alternativos. Pero tenemos que poner bien el acento ahí, ¿no? Y trabajar Claro, de una y manera, en ese especialmente sentido, para ¿hay las niñas. algún perfil, por ejemplo, de los explotadores o los victimarios? En el sentido de como cuál es la relación que establecen, por ejemplo, con las víctimas, cómo se puede evitar que ellos lleguen, por ejemplo, a estos grupos que tú mencionabas, que son como las víctimas más propensas. Ahí hay toda una multidimensional. Hay un tema de que hay muchas áreas donde hay que trabajar para que eso no ocurra. No es una cuestión causa-efecto, ni está en un punto determinado. Las masculinidades tienen mucho que ver, o sea, cómo se construyen las masculinidades, especialmente en las poblaciones más pobres, más excluidas. También tiene que estar súper arraigadas estas masculinidades que tienen que ver con la posesión o la objetivización de los cuerpos femeninos, ¿no? Hay quizás otra forma o más feministas de ir entendiendo los cuerpos en otras áreas, ¿no? Pero mientras más pobres y más marginalizadas, se arraigan más los temas, por ejemplo, que tienen que ver con la objetivización de los cuerpos, ¿no? De las mujeres y de los niños también, ¿eh? Esto es un tema no solo de mujeres, de niñas y de niñas, sino también un tema de niños y de niñes, es decir, chiquillos y chiquillas que sienten que tienen géneros o géneros fluidos, ¿no? Que tienen esta exploración desde el género. Todos ellos son posibles que sean depredados, ¿no? por la explotación. Y es un perfil determinado de explotador no mire, cuando viene un turista que llega y quiere tener, o sea, y busca y encuentra niñas para ser explotadas y ser violentadas, digamos, sexualmente, y las encuentra porque son ofrecidas en el turismo. Estos personas de alta, por ejemplo, los, estas empresas o grandes multinacionales incluso, ¿no? Empresas de alto standing que vienen las personas a tener las reuniones con internacionales, con esos socios internacionales, donde parte de las fiestas pueden venir también las niñas. Hay casos que se han visto por todos lados, ¿no? Que hasta el príncipe Andrés andaba metido, ¿no? De la corona inglesa. O sea, el perfil es totalmente transversal, hasta el señor de la población que cree que realmente va a ayudar a esa niñita si tiene una relación, digamos, de pololo viejo, llamamos, no sé, yo la voy a cuidar, incluso puede que él no entienda que está siendo un explotador en ese sentido. Fíjate, porque piensa que está ayudando a la chiquitita, ¿no? O incluso las familias pueden decir, no, es que a la niña me la está sacando de la pobreza, me la está sacando de la calle, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, fíjate, el perfil puede ser totalmente transversal a la clase social, en cualquier tipo y también hay mujeres. Las mujeres tienen roles generalmente facilitadoras, con los estudios que hemos tenido, es decir, que hacen de intermediarias, y también hemos encontrado mujeres explotadoras, donde el perfil o la característica del niño explotado ya tiene otra lógica, es muy distinta, tiene que ver con este niño desde la masculinidad, es decir, desde yo soy capaz de tener relaciones con mujeres adultas, ¿ves? Y ves que cambia eso, y sigue siendo también explotación, ¿vale? Y ya, pero claro, las mujeres ya lo hacen
Desde otra lógica también ves que tiene que ver mucho el tema género de las masculinidades y las feminidades. Desde Claro. otra lógica construida de la masculinidad y la feminidad. ¿Ves? Es súper diverso. Y eso Y en forma ese parte de la... sentido, el servicio Mejor Niñez, ¿cuál es el rol que cumple para como la protección de estos niños, niñas, niñas y adolescentes que son vulnerables a esta realidad? Mira, Mejor Niñez es un servicio que está pensado para ser focalizado en la protección de niños y niñas con ciertas vulnerabilidades. Pero esto no tiene que ser un tema de Mejor Niñez, tiene que ser un tema totalmente general, o sea, universal. O sea, esto comienza con una prevención ya, con educación sexual en las escuelas. Debería haber educación sexual en las escuelas, poder hablar del tema, poder ver qué está pasando también y cómo se manejan las redes sociales, las plataformas, que ahí ya hay otra línea de explotación sexual que tiene que ver con la violencia online, la violencia de la explotación online, y que normalmente vienen totalmente articuladas a lo físico, lo online, lo offline hoy día está articulado, ¿no? Y por ahí hay otra línea en la que se está abriendo otras victimizaciones. A partir de la pandemia fue bestial, bestial. Y además hay todo un negociado, ¿no? Por ejemplo, los OnlyFans, ¿no? Donde tú tienes tus sponsors, ¿cierto? Conforme tú tienes más likes entonces, o más visualizaciones, y cuando tú tienes más visualizaciones, tú tienes sponsors para mantener tu página, pero además cada vez para mantener más likes tienes que mejor ir abriéndote sexualmente más, ¿no? Y eso puede ocurrir con las chiquillas porque lo hacen también sus modelos sociales, sus actrices, sus cantantes, ¿cachai? Hay toda una lógica súper compleja que viene articulada totalmente a todos los niños y niñas. O sea, cualquier niño y niña puede ser víctima de explotación, no solamente digamos, la explotación física. Hemos visto que se nutren más de niños y niñas con situaciones de vulnerabilidad más fuertes, ¿no? Con situaciones de vulnerabilidad, pero cualquiera puede ser víctima de online. Y esa online, fíjate, puede dar el paso, le llaman la antesala de la explotación física. O sea, puede dar perfectamente también el paso a tener una explotación física, un encuentro físico con un adulto. Y ya el propio hecho de que yo mande mis imágenes sexuales, mis imágenes con tocamiento, mis imágenes erotizadas, ya es un tipo de explotación, ¿vale? Se llama violencia sexual online. O sea, imagínate, entonces no puede ser mejor niñez la que se ocupe. Tenemos que ser todos. Este debe ser un tema totalmente generalizado y destinado en la prevención, especialmente en la educación sexual o en todo lo que tiene que ver con esta articulación colectiva de cómo abordamos y cómo pensamos y entendemos qué es esto, para entender que esto sí es un tema y sí ocurre en Chile, cuando esto tiene que ser totalmente transversal, universal. No podemos trabajar para los niños en alta vulnerabilidad como un foco. Claro. No, es que no Y podemos con así. respecto a la plataforma que están creando Actuar Urgente, va a ser lanzamiento pronto. Si me puedes comentar cómo, por ejemplo, estas iniciativas de distintas organizaciones pueden contribuir a empezar por algo, es decir, como visibilizar el tema, mostrar que está al alcance de cada persona hacerse parte de este cambio. Efectivamente, sí, sí, todas estas iniciativas lo que hacen es poner energía. Y además, como lo están haciendo, justamente tiene que ver con poner energías desde la colaboratividad, ¿no? Desde la intersectorialidad, desde las diferentes miradas, de diferentes áreas en que están, digamos, ya haciendo algo. Y eso es súper importante. Hay un cuarto marco en la elaboración y eso es lo que tenemos que también presionar para que surja pronto. Ya lleva atraso. El tercer marco de acción contra la explotación sexual era entre el 2017 y 2019. Llevamos 3 años que todavía no pasa nada con el cuarto, está armándose y tiene que ver con todos los cambios políticos y todo, pero tiene que ser tema urgente, como lo dice Diana, tiene que ser tema urgente. Este cuarto marco es una manera de alguna, o sea, esta plataforma de urgente de alguna manera lo que hace también es interpelar, ¿no? A la política pública a que acoja estas demandas. Y eso es importante también. No podemos esperar que todo venga desde arriba. Tenemos también que accionar desde las plataformas sociales, privadas, civiles, lo que sea, ¿no? Públicas que estemos trabajando, digamos, con los niños y las niñas. Entonces, trabajar desde ahí para que si de algún lado sí o sí nos encontremos con que se haga realmente una política y una estructura pública que proteja realmente, que logre, y ahora con la nueva ley sobre garantías, tenemos una oportunidad única.
Claro, Así y que en ese sentido, para ir finalizando esta conversación, ven a preguntarte, ¿cuál crees que si pudieras como seleccionar como los desafíos más importantes que tiene Chile, pero también el mundo, porque esto no solamente es algo que pasa en Chile, sino que es algo a nivel mundial? sí. Preguntarte cuál crees que son los desafíos principales para poder erradicar y abolir esta práctica que está más cercana de lo que uno cree. Bueno, así hay muchas cosas que decir en ese sentido, pero así, en primer lugar, es justamente eso, el comprender y entender la explotación sexual como la victimización que es contra los niños y niñas, entenderlos también en toda su complejidad y diversidad, para que ninguno sea capaz de ver una situación de explotación, una niña que sube a un auto de un tipo que sabemos que no es familiar, no digan, a mí que me da, ¿no? Seamos todos realmente de ser capaces de ser garantes dentro de nuestras comunidades, de entender que algo está pasando y de apoyar también el proceso también de acompañamiento a la niña, ¿no? No hacerlo desde el juicio ni desde la culpabilización, sino justamente desde entender, desde el amor. Yo soy muy maturana, yo soy súper maturana, desde el amor. Y eso tenemos que hacerlo desde la comprensión del otro, ¿no? Del niño, cómo lo está viviendo. Eso por un lado, ¿no? Y ahí todos jugamos desde la comunidad como vecino, desde que estoy en un servicio público, si estoy en un hotel y que entiendo que hay un tipo que viene con una niña, ¿cachai? Y preocuparme efectivamente de qué está pasando aquí, ¿no? De ser todos de alguna manera observadores, ¿no? Para poder estar, digamos, alertas. Eso por un lado es súper importante, una cuestión transversal. Y otro punto es una política pública, una ley sobre garantías que efectivamente nos permita hacer una política pública con recursos, bien atinada, que sea evaluada, que trabaje con la investigación basada en evidencias, que no repitamos las cosas que no sirven, porque ya tenemos una trayectoria de cosas que nos sirven, que nos permita también ir creando haciendo cosas desde la lógica también de las propias familias, de las propias niñas, que haya muy participativa desde cómo se viven las situaciones, porque ellos entienden muy bien qué les está pasando, no hace falta que le digas las cosas, hay que trabajar de forma colectiva, incorporando justamente a los protagonistas de dónde van a ir a parar las políticas públicas. Claro, eso te Entonces, quería es preguntar súper al final, ¿cuál es el rol que cumple la niñez para ser parte de estos cambios? Porque muchas veces en grupos vulnerables, como son hoy en día los niños, niñas y adolescentes, quedan aparte de la discusión que los convoca a ello. Entonces, ¿cómo podemos hacer parte a estos niños, niñas y adolescentes para formar las políticas que finalmente van a estar dirigidas hacia ellos? Esas políticas tienen que ir de forma universal, ya te digo, no es para ellos solo. Eso es súper importante. Tiene que ser universal, aunque sean ellos los que al final sean, como está organizada la sociedad estructuralmente desigual, van a ser ellos los que van a ser más víctimas que quizás otros espacios o otras clases sociales, ¿no? Otros grupos sociales. Eso es importante, pero lo que pasa es que ahí van a trabajar lo reactivo. Es decir, una vez que la niña es víctima, vamos a tener que focalizar algunos recursos para trabajar con esos niños. Ahora, en la prevención, todos. Entonces, sí, claro que pueden incorporar, pues son niños y niñas con creatividad, imaginativos, con un montón de cosas por decir. Las familias también. Y no son grupos vulnerados, o sea, aquí hay una sociedad que vulnera. O sea, no es lo mismo también. ¿Qué pasa? ¿Cómo se vive la explotación sexual en un país donde hay un sistema de derechos proteccional, donde hay recursos para la protección integral, que en un país donde no lo hay? No es lo mismo, no se vive igual. Entonces, el tema, las victimizaciones son mayor, ¿de acuerdo? En los países donde no hay un sistema de protección, donde no hay un sistema de garantías de protección. Por lo tanto, aquí hay un tema también político, estructural, que es necesario hacer, ¿no? Porque los chiquillos son como donde llega la violencia, pero la estructuración de la violencia, como te digo, aparece ya comenzando con esos temas de desigualdad en los contextos donde ellos viven, ¿no? O sea, yo no puedo acceder a ciertos beneficios o a ciertos servicios desde que yo soy pequeñín, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace es construir ya, de alguna manera, tú te está poniendo en esa situación de vulnerabilidad. Entonces, no es de ellos, es la estructura la que está estructurada de tal manera o está organizada de tal manera que deja estos puntos, ¿no? Digamos, en vulnerabilidad. Eso es súper importante, por eso tenemos que pensarlo de forma integral e intersectorial. Es un tema social, no es un tema de niños concretos. Eso. Bueno, María No sé Belén, si. muchas gracias por acompañarnos en este programa, muy enriquecedora la conversación y espero que nos volvamos a encontrar en otra ocasión conversando sobre Sí, estos temas tan importantes que convocan finalmente a toda la sociedad.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero haber podido clarificar algunas cosas. Es un tema complejo, es difícil hacerlo en poco tiempo. Pero bueno, intentando es eso. Mientras más se converse sobre ello, mejor. Estamos también ahí aclarando dudas. Muchas gracias por este espacio. Que estés muy bien.